Buen día, el tema de la disertación es la importancia de los sentidos de los profesionales de salud. Somos de la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Ser Humano, carrera de Enfermería. Nuestra docente es la licenciada María José Fierro, imparte la materia de Psicología aplicada al cuidado. Este grupo está conformado por Doménica Arteaga, Paula Barreto, Darwin Gavilanes, Melanie Tenelema, Damaris Topanta, Dayana Tubón, Juliana Villalba y quien les habla, Evelyn Ana Luisa. Se obtiene información a través de todos los sentidos y explora la integridad y afección de todos ellos con fines diagnósticos o terapéuticos, hasta el punto de que las derivaciones sensoriales de los médicos puedan limitar su ejercicio profesional. Por esto es tan importante la educación de los sentidos durante la formación de los estudiantes de ciencias de la salud. La enseñanza esencial se lleva a cabo junto a la cama del paciente y la lección esencial consiste en escuchar y comprender la historia de la dolencia del paciente, los labios del paciente y hacer las preguntas adecuadas para conocer con todo con detalle. Se nos enseñaba a utilizar los ojos y los oídos, a tocar, a palpar e incluso a oler. Escuchar el latido de un corazón, percutir el pecho, palpar el abdomen y otras formas de contacto físico eran no menos importantes para escuchar y hablar. Podrían establecer un vínculo físico y profundo. Las propias manos se podían convertir en herramientas terapéuticas. Y es que los sentidos aportan buena parte de los componentes del arte que caracterizan la actividad profesional y la medicina. Aunque desde hace mucho tiempo el diagnóstico ya no es un pronóstico del médico a partir del pulso y el bolsillo del paciente. En tiempos no tan lejanos, raras veces realizaba un examen del cuerpo del paciente y se contentaban con la utilización de los 5 sentidos para emitir un diagnóstico, observar de lejos el color de la piel, oír las irregularidades de su respiración, olerlo, probar el sabor de su orina y tomar el pulso. Sin embargo, la tecnología ha transformado el espacio corporal en casi transparente. Si bien los sentidos continúan teniendo un valor innegable y proporcionan una importante contribución a nuestra capacidad para entender al paciente y su enfermedad, que tanto los médicos como los pacientes parecen estar dispuestos a abandonar la exploración física tan consensuadamente desarrollada durante los 2 últimos siglos. Su desgaste avanza sin ningún tipo de restricción. Sentidos. Tenemos el sentido de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olor. El sentido de la vista se define como un sentido corporal que permite ver las cosas materiales. El oído. Este es un sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos. Tacto. Sensación que produce una cosa en los órganos del tacto. Gusto. Es el sentido corporal mediante el cual se perciben y se distinguen los olores y sabores. Olor, sensación que produce en el sentido del olfato esa emanación. El sentido de la vista. La vista se ha considerado durante mucho tiempo el más importante de los 5 sentidos. De hecho, más del 50% del cerebro humano está dedicado a ello, en relación entre el médico y el enfermo. El primer contacto se produce a través de la vista. El médico se hace una primera composición del lugar a través de la vista, a través de la cual se perciben características somáticas, como es la edad, el tamaño, la constitución y el aspecto. Características funcionales, el estado nutricional, la movilidad, la carencia potencial. Características emocionales, el enfermo vital, huidizo, desconfiado y reticente, e incluso afectivo, si no se conoce de manera presencial al enfermo. Por tanto, parece claro que la exploración todo es mirar y ver. El médico observa la piel y los ojos, mirar dentro de las orejas y de la boca, comprueban el color de la lengua, de las uñas y de las heces. Muchos de los utensilios utilizados para realizar la exploración permiten ver mejor las orejas, la nariz y la boca. El equipo utilizado para medir la tensión arterial, la temperatura, la saturación de oxígeno o concentración de la glucosa en sangre facilitan los datos por medios visuales.
Las pruebas solicitadas para obtener información adicional sobre el paciente a menudo se transforman en los datos de representaciones visuales. Las técnicas de diagnóstico por imagen son ejemplo más claro, pero un electrocardiograma es una representación visual de una actividad eléctrica del corazón. Un electroencefalograma es un circuito del trabajo. El médico y el enfermo indica que una mirada del enfermo es petitiva, porque ve al médico una realidad capaz de ayuda. La mirada del médico expresa tres intenciones principales. Una intención envolvente de refugio a la existencia menesterosa del paciente. Una intención inquisita dirigida tanto al contacto con los detalles del cuerpo al interior de su alma. Una intención objetiva cuando el médico encuentra lo que busca o halla algo que no busca, lo objetiva y contextualiza en el marco de la historia clínica. Pero en este primer intercambio visualiza también el paciente y sus acompañantes tendrá la primera impresión del médico que irá aquilitado a lo largo de la visita y cuando sea el caso del trato frecuente de las visitas ulteriores. De ahí la importancia que el aspecto y la conducta del médico en la consulta se ha dado tradicionalmente como los elementos indispensables de una buena relación médico y paciente y necesita la confianza del enfermero en el médico. Si bien los ojos son testigos más exactos de los oídos, o como dice una sentencia popular, los ojos son más dignos de fe que los ojos. No es menos cierto que solo se puede observar con los ojos. Sentido del oído. La comunicación entre el médico y el enfermo se basa además de en la vista en el oído. El vehículo de expresión, la palabra, necesita del sentido del oído para que la comunicación sea plena, para que el enfermo dice llegue al conocimiento del médico, para que lo que el médico inquiere o sugiere tenga la necesaria respuesta, para que entre ambos se vaya conformando una conexión de confianza mutua, una solicitud de ayuda y un ofrecimiento certero y sincero. El papel de los sentidos de la comunicación médica no debe gestionar demasiada ni estar rígido o embarrado. Los movimientos de las manos deben ser correctos. Gesticular demasiada genera nerviosidad e inquietud. De forma análoga, el sentido de la vista, el oído aporta una cantidad importante de información. No solo orienta el diagnóstico, sino también el seguimiento de la evolución de la enfermedad, a las modificaciones producidas en la misma de la actuación profesional y a los aspectos más humanos involucrados en el ejercicio de la medicina, como la calidad del trato de los servicios sanitarios, sus viviendas sobre las listas de espera, las incertidumbres. El oído debe estar entrenado en la percepción de matices tanto verbales como orgánicos. En el primer caso, el médico debe diferenciar el tono de voz del enfermo, la aprensión, la intensidad, el miedo, la decisión ante la enfermedad y actuar sus dimensiones vivales con el enfermo. Diferenciar los ruidos a través de los latidos cardíacos, el trama bronquial, las dasas intestinales informan el estado funcional de las vísceras. No obstante, la adquisición de destrezas es lenta y requiere considerable esfuerzo. Por ejemplo, la exploración física del corazón es un ejercicio sutil que requiere habilidades muy bien desarrolladas para detectar las ligeras variaciones de los sonidos cardíacos. Por otra parte, no debemos olvidar que el sentido del oído fue uno de los primeros en ser instrumentalizado mediante el fonendoscopio. El sentido del tacto. El tacto establece una forma de comunicación con el paciente, además de aportar datos valiosos sobre el dolor, la forma, la consistencia, la presencia de neuroformaciones, etc. El tacto debe colocar la mano sobre otro cuerpo. Es en muchos sentidos el sello distintivo. El tacto aporta mucha información en algunas patologías que puede ocurrir de forma muy precoz, como es el caso de la exploración mamaria. Sentido del gusto. El sentido del gusto es muy plástico y tiene una gran capacidad de regeneración de sus elementos detectores.
Las papilas gustativas que se cambian de cada 10 a 14 días aproximadamente. El sentido del gusto reconoce 4 sabores básicos: dulce, amargo, agrio y salado, a través de zonas más o menos especializadas en la percepción de cada uno de ellos. El papel del sentido del gusto en medicina es posiblemente el menor de los 5 sentidos, toda vez que queda lejos su papel relevante en el diagnóstico de la enfermedad dulce, diabetes sacarina, mediante la constatación del sabor dulce del dedo previamente sumergido en la orina del enfermo. El papel de los sentidos en la comunicación médica, sentidos del gusto y del olfato. Los sentidos de la vista, el oído y el tacto son sentidos físicos. En cambio, el del gusto y del olfato son sentidos químicos que generalmente actúan en colaboración e incluso alcanzan su máxima expresión con la contribución del sentido de la vida. No obstante, no son infrecuentes las consultas por alteraciones del gusto, entre las que reconocen la ageusia, desaparición total del sentido del gusto o incapacidad para percibir sabores. La hipogeusia, cuando la percepción de los sabores está atenuada, y la disgeusia o parageusia, cuando la percepción de los sabores se ve alterado cualitativamente, es decir, se percibe sabores distorsionados en vez del sabor normal. En la mayoría de los casos puede identificarse un factor causal de la alteración del sabor. El olor, como otros aspectos biológicos, reconoce influencias relacionadas con la edad, el sexo, la condición social, el aseo, etc. Digamos que en los humanos el olor se produce por la interacción entre varias secreciones glandulares, entre ellas las sebáceas, que producen sustancias que contribuyen al olor. Estas secreciones, al ser degradadas por los microbios de la piel, desprenden los componentes volátiles, alcoholes, cetonas y aldehídos, que otorgan la fragancia a cada uno de nosotros, olor que cambia a lo largo de la vida. A pesar de que el olfato es uno de los sentidos menos valorados en una encuesta sobre los sentidos, el 36% de los encuestados rechazarían a una persona que por su olor, frente al 12% que lo haría por su físico. La observación del enfermo es un elemento crítico de la anamnesis y el diagnóstico médico. Si bien el desarrollo científico y técnico puede aportar información de gran valor, el uso de los sentidos, fundamentalmente de la vista, el oído y el tacto, es importante en el acto médico, tanto por la información que aporta como por la interacción humana con el enfermo. El sentido de la vista informa de alteraciones morfológicas y funcionales. El del oído permite discernir entre normalidad y patología en el funcionamiento visceral. El del tacto informa sobre cualidades de determinadas afecciones, además de aportar el componente mitológico religioso de la sanación por imposiciones de manos. Pero por otra parte, el enfermo puede utilizar los sentidos para obtener información y extraer conclusiones sobre el comportamiento médico a través de los gestos, las expresiones verbales, la presencia y actitud, e incluso el olor percibido y la interacción entre médico y el enfermo. Los humanos necesitamos los 5 sentidos para percibir y sentir el mundo, para sentirnos inmersos en él y partícipes de una empresa a la que llamamos vivir, en la relación con el entorno. En este sentido se manifiesta la prevalencia de los sentidos
en el lenguaje mediante las frecuencias de uso de palabras que se refiere a ver, oír, tocar, etc. Bueno, aquí encontramos la bibliografía que para realizar la disertación se revisaron fuentes bibliográficas confiables, se detallan cada una de ellas en la bibliografía. Gracias por su atención.